Perfecto. Iniciamos la clase de hoy viernes. La unidad número 3 corresponde a prueba de test, de prueba de hipótesis, y vamos a comenzar con algunos conceptos de la introducción a los contrastes de hipótesis. ¿Ya? Entonces, aquí, como indica aquí, dice junto con los intervalos de confianza, los contrastes o test de hipótesis son herramientas más importantes de la inferencia estadística, es decir, una de las técnicas más importantes para extraer información de los datos. Según hemos visto en el capítulo anterior, los intervalos de confianza nos permiten dar estimaciones de cualquier parámetro estadístico incorporando la incertidumbre que todavía tenemos sobre dicho parámetro y que los datos que disponemos no son capaces de precisar con mayor medida. Entonces, aquí es bueno detenerme un poquito, hacer unas observaciones, básicamente porque la mayoría no fue capaz de interpretar lo que significa un intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, no voy a hacer los datos, no voy a hacer las cuentas precisas, pero sí me gustaría dar ciertas indicaciones de lo que significa interpretativamente un intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza se define sobre una muestra, intervalo de confianza. Y ustedes recuerdan que tenemos dos fórmulas dependiendo si conocemos o no conocemos ciertos parámetros, en particular la desviación típica. Si conozco la desviación típica, conozco la desviación típica sigma, entonces el intervalo de confianza me quedaba de la forma la media menos el z de 1 menos alfa medio, por ¿cuánto era? Sigma dividido en la raíz de la cantidad de datos, que era n. Y aquí aparecía lo mismo, pero con el signo más. Por otro lado, si no conozco la desviación típica, sigma, es decir, solo conozco S, que sería la desviación típica sobre la muestra, el intervalo de confianza, que es algo más o menos parecido, es X menos, pero ahora ocupamos la t-student con n menos 1 parámetros de precisión y 1 menos alfa medio. Bastante parecida a la fórmula, pero ahora en vez de ocupar sigma, ocupamos S, que es la de la muestra, dividido también por la raíz de n. Y eso lo que me da es un intervalo. ¿Ya? Bien, y aquí queda el mismo parámetro, pero con signo más. En cualquiera de los dos casos, lo que nosotros estamos indicando es que la media, en cualquier caso, estamos indicando que mu, que sería la media sobre la población, que mu con un X% de probabilidad se encuentra en el intervalo. Esa es la interpretación que tiene un intervalo de confianza. Y es bastante fuerte desde el punto de vista estadístico, porque lo que estamos diciendo es que a partir de una muestra, es decir, de una muestra de tantas personas, pensemos de 100 personas, yo puedo predecir con cierta exactitud cuál es la muestra para toda la población. Entonces yo podría hacer un estudio de hipertensión, ¿ya? Por ejemplo, en 100 personas, y a partir de esas 100 personas puedo conjeturar que con cierta probabilidad la media poblacional, es decir, de todas las personas, tiene que estar en ese intervalo. ¿Ya? Entonces es bastante fuerte porque a partir de una muestra nosotros estamos desarrollando un parámetro. Eso es lo que significa el intervalo de confianza, y esa es la interpretación que deben tener cada uno de ustedes de las cuentas cuando efectúan estos cálculos de intervalos de confianza. ¿Ya? Ahora los test o contrastes de hipótesis lo que van a hacer es jugar precisamente con ese intervalo de confianza para poder predecir con mayor exactitud la media
poblacional. Recuerden que lo que nosotros queremos hacer es inferencia. Esto significa que a partir de una muestra, una muestra aleatoria, ¿ya? Nosotros queremos inferir parámetros para la población, es decir, queremos calcular la media poblacional, este mu. Nosotros podemos calcular solo la media de la muestra, que es esta letra que nos damos por X barra, pero nos interesa, y eso es lo que busca la estadística, encontrar parámetros, ¿ya? Y esos parámetros, una forma de encontrarlo con cierta incertidumbre es el intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, para ir ingresando en este tema de las contrastes de hipótesis, vamos a anotar las siguientes preguntas. Entonces, para diferenciar, digamos, los intervalos de confianza de los contrastes de hipótesis. Entonces, dice, por el contrario, los contrastes de hipótesis son capaces de responder a preguntas concretas que podemos formular sobre los parámetros poblacionales, ¿ya? Por ejemplo, y aquí está interesante, la cantidad media de sal ingerida por hipertensos es mayor que la que ingiere las personas con presión arterial, con presión arterial normal. Entonces, esa es una pregunta válida y tendríamos que tener dos grupos para poder estudiar esa pregunta y hacer contrastes de hipótesis sobre esos dos grupos. Por un lado, tendríamos que tener la cantidad de personas hipertensas, ¿ya? Y hacer estadísticas sobre ellos, es decir, extraer la media sobre la muestra, extraer la desviación típica sobre la muestra, y por otro lado, tendríamos que trabajar con un grupo de personas normales, es decir, cuáles son los parámetros normales de una persona que no tiene hipertensión y cuál es el consumo diario de sal de esas personas. Y comparar esos dos grupos, digamos, para poder establecer nuestra hipótesis y responder a la pregunta que nos están mencionando, si las personas que son hipertensos consumen o no más sal. Otra tipo de pregunta que también se pretende responder con contrastes de hipótesis es la temperatura corporal de los pacientes que han sufrido cierta infección bacteriana es superior a los 36,7 grados centígrados. Entonces esa pregunta también es válida y se responde con contrastes de hipótesis. Es decir, yo tengo que tomar personas, digamos, que han sufrido cierta infección, ya esa va a ser mi población y quiero inferir parámetros sobre ellos, ¿ya? Y probar hipótesis. Entonces, como esa es mi población, ese es mi grupo de interés. Y a partir de ello voy a sacar muestras para poder inferir parámetros sobre la población total. Otra pregunta que también se puede responder con contraste de hipótesis es: ¿la proporción de personas diabéticas con problema a la vista es superior a la población en general? Entonces también ahí podemos hacer cierta inferencia y quizás no probar, porque digamos la estadística no pretende probar a ciencia cierta que algo es así, pero lo que hace es que no podemos negar esa afirmación, ¿no? Eso es lo que digamos, lo que busca la estadística. Es un poco sutil en el término del lenguaje, pero la estadística lo que busca es eso, ¿no? Es simplemente crear, digamos, una especie de nebulosa en el cual no podemos negar una cierta hipótesis. Entonces, por ejemplo, aquí para entrar ya, a mirar los conceptos dentro de un problema bien particular, entonces ejemplo número 1.1 y voy a desarrollar toda esta clase en base a este ejemplo, así que digamos es bueno lo tengan presente porque digamos es algo que voy a trabajar durante toda esta sesión. Entonces me dice, un estudio pretende estudiar la edad media a la que se diagnostica endometriosis en mujeres de un área de salud concreta. Para ello se dispone de una muestra aleatoria de 16 mujeres. Entonces yo tengo 16 mujeres y aquí tengo la edad a la cual se les diagnosticó esa patología, esa endometriosis. Entonces para ello, dice, se dispone de una muestra aleatoria de 16 mujeres diagnosticadas de esta enfermedad en ese distrito, cuyas edades de diagnóstico se muestran a continuación. Entonces 22, 24, 21 y por último 31 y 19. Ahí están los 16 datos a la edad que se le diagnosticó endometriosis. Entonces tenemos 16 mujeres con ese diagnóstico. Y nos gustaría saber, a partir de esta muestra de 16 personas, 16 mujeres, cómo yo podría inferir parámetros para toda la población, es decir, para todas las mujeres de esa comunidad, en base a estos datos. Digamos, y eso es algo bastante interesante desde el punto de vista estadístico, ¿ya? Porque, digamos, si bien lo único que podemos hacer de momento es encontrar
intervalos de confianza, yo puedo decir, por ejemplo, con 90% de probabilidad, el intervalo de confianza para esta muestra es tanto. Y eso me indica que, que el promedio o la media poblacional va a estar dentro de ese parámetro. Y eso es algo bastante fuerte, ¿ya? Porque me da ciertas cotas. Si el intervalo es lo suficientemente pequeño, digamos, es bastante bueno. Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué podríamos decir a partir de dicha muestra? Y es precisamente lo que acaba de indicar. Solo puedo decir cuánto vale el promedio, cuánto vale la desviación típica para esa muestra. Entonces, esos son cálculos que ya deben saber calcular. Digamos, no es objetivo de esta clase cómo es que se calcula ello, sino que simplemente interpretarlo ahora un poco más. Ahora que ya sabemos hacer las cuentas, me gustaría más ir a lo que significa, a lo que se interpreta desde esa muestra. Entonces, de la muestra, tenemos que el promedio va a ser de 22.5, ese es el promedio de edad de diagnóstico de la endometriosis, y la desviación típica va a ser 4.87. También podemos calcular el intervalo de confianza, y aquí en este caso yo lo hago al 95%, ¿ya? Para la distribución con 15 grados de libertad. Recuerden que la muestra es de 16 mujeres, entonces para tomar la test student, como no conozco la desviación típica poblacional, solo conozco la desviación típica muestral, entonces lo hago sobre 15 grados de libertad, ocupando la textura. Haciendo esas cuentas, digamos, como calculando el intervalo de confianza, para esta muestra se obtiene que el intervalo es 20.11, 24.89. Ahí ustedes pueden echar las cuentas y convencerse efectivamente de eso. Lo interesante es la interpretación que tiene este intervalo. Entonces, con 95% de certeza, ya con 95% de precisión, si también gustan decirlo así, con 95% de precisión, la muestra, la media poblacional, es decir, para todas las mujeres de esta comunidad, la media poblacional está dentro de este intervalo. Entonces, es un numerito que está dentro de este intervalo. ¿Qué numerito es? No tengo idea. Lo único que estoy asegurando es que existe un 95% de probabilidad de que esté dentro de ese intervalo. Entonces, ya tenemos, a partir de 16 mujeres, ya tengo establecido, digamos, un intervalito donde va a estar la muestra para toda la población. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que podemos hacer ahora, digamos que es bastante bueno porque ya nos deja hacer inferencias, nos deja decir cosas sobre toda la población, pero no es suficiente, que nos gustaría decir un poco más de cosas. Entonces, de ahí vienen las preguntas. Pero aparte de esta información, también podemos interesar en dos tipos de preguntas. No sé, Uno de decir que no pensaba ir por allá. el micrófono, no sé. Menos mal, ¿no? Ya, entonces voy a continuar. Entonces también nos podría interesar otro tipo de preguntas. Entonces, la edad de diagnóstico media, la edad media de diagnóstico en ese distrito es superior a 24 años, entonces sería una pregunta válida, sería una hipótesis que podría generar para los elementos de esta muestra. Y también, podemos afirmar que la edad media de diagnóstico es distinta de 25 años, o de 18, o del número que yo estime conveniente. Entonces, esas son afirmaciones que yo hago sobre la muestra, ¿ya? Para la población. Entonces, son afirmaciones que podemos hacer para la población, pero a partir de la muestra. Y como es una hipótesis, tengo que buscar algún medio que me permita, o sea, lo que voy a buscar, y aquí viene donde se utiliza la estadística, lo que voy a buscar son formas de que no puedo refutar lo que estoy afirmando. No es que yo voy a afirmar que es verdadero lo que estoy diciendo en mi hipótesis, sino que lo estoy diciendo, no hay pruebas que lo refuten. ¿Sí? Digamos, hay una delgada línea en cómo se interpreta aquello. Los que son expertos en ese tipo de argumentos son los abogados. Los abogados siempre están buscando ese tipo de argumentos de que invalidan las pruebas simplemente creando ahí una especie de nebulosa y dejando inválidos ciertos argumentos. Entonces, los elementos fundamentales en la prueba de contraste de hipótesis son las hipótesis, ¿ya? En cualquier contraste de hipótesis, como es un contraste, nosotros vamos a comparar dos. Entonces, vamos a tener siempre dos alternativas complementarias, en las que se especificarán distintos valores de un parámetro poblacional.
y a la vista de los datos habremos de optar por una de ellas. Los datos poblacionales que en general a mí me interesa es la media. Siempre vamos a trabajar con la media poblacional. Yo quiero saber cuál es el promedio de toda la población a partir de algunos elementos de la muestra. ¿Ya? Entonces, ese es el parámetro poblacional que a mí me interesa, que es este que escribimos con la letra mu, que es el parámetro sobre toda la población. Entonces, eso es la hipótesis, siempre van a ser dos alternativas. Estas hipótesis se van a clasificar en dos tipos, ¿ya? Que van a ser la del contraste y que vamos a hacer el contraste con ellas. La hipótesis nula, ¿ya? A la que habitualmente nos referimos como H0, vamos a definir la hipótesis nula, siempre la vamos a definir como H0, y siempre se le considera el beneficio de la duda. Es decir, va a ser verdadera si no encontramos evidencia en contra de ella. Que eso es lo que vamos a intentar hacer en esta constante hipótesis. La hipótesis nula la vamos a considerar verdadera siempre y cuando no encontremos evidencia que nos permita negarla. ¿Ya? Y la hipótesis alternativa, digamos, es la contraparte de la hipótesis nula, ¿ya? A la que habitualmente nos referimos como H1. Siempre va a ser la contraparte. ¿Ya? Y ahí vamos dentro de la hipótesis alternativa, vamos a clasificarla como unilateral o bilateral en lo que sigue. Pero siempre, digamos, va a depender de la elección que yo haga para la hipótesis nula. Y en este contraste de hipótesis vamos a también a hacer ciertas precisiones, que no puede ser cualquier hipótesis, sino que van a ser cosas un poco más precisas. El objetivo, dice, habitual que se perseguirá a la hora de hacer cualquier contraste de hipótesis será el intentar descartar la hipótesis nula que los planteó. Entonces lo que vamos a hacer es aceptar la hipótesis nula, que puede ser una afirmación sobre la media, ¿ya? Y vamos a intentar buscar argumentos, ¿ya? Que nieguen a la hipótesis nula. ¿No? Entonces ese, digamos, va a ser el método para poder trabajar en estos de contrastes de hipótesis. Ya vamos a intentar buscar alguna alternativa, algún cálculo que niegue esa hipótesis. ¿Ya? Y, por ejemplo, digamos, tenemos ejemplo 1.2, ya siguiendo la misma línea de la endometriosis, ya este ejemplo de que dimos al principio. Entonces, si deseamos conocer el valor de un parámetro mu, puede ser igual a 25, o por el contrario, es inadmisible a la vista de los datos, disponemos de nuestra hipótesis serán. Entonces, la hipótesis nula, yo voy a asumir que la edad media de diagnóstico para la endometriosis va a ser 25. Y mi hipótesis alternativa, en este caso, va a ser que la hipótesis que el mu sería distinto de 25. Esas son las dos hipótesis que tengo. Y las preguntas es, ¿hasta qué punto los datos de la muestra invalidan la hipótesis nula? Entonces, los datos de los que disponemos nos conducen a rechazar H0 y por lo tanto aceptar H1. Esas son las formas en las que vamos a trabajar estos contrastes de hipótesis y estas suposiciones que hacemos sobre los parámetros poblacionales a partir de los datos de la muestra. Seguimos avanzando. Entonces, en principio, y esto transversal, generalmente cuando se trabaja con contratos de hipótesis, eso es lo que se hace. En principio vamos a aceptar H0, y es decir, se le concede el beneficio de la duda. Y habremos de valorar si los datos nos proporcionan suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula para poder negarla. Por ejemplo, en el intervalo de confianza para mu del ejemplo 1.1 que hemos calculado anteriormente es 20,24.36. Parece apuntar a que el valor 24 en principio podría ser un valor admisible para mu y por lo tanto podríamos suponer que mu igual 24 tendría cierta validez. Podría ser, digamos, porque el parámetro tiene que estar aquí. Entonces yo podría pensar, ok, mi hipótesis, como está dentro del parámetro, yo podría pensar que es 24. Y cae dentro del intervalo de confianza, por lo tanto sería una hipótesis válida y tendría que aceptarla como verdadera, salvo que encuentre, digamos, más adelante con los métodos que estamos estudiando, algo que me permita descartarlo. Y ahí vamos a empezar a ver regiones de confianza y algunas cosas de ese estilo para poder aceptar o descartar nuestra hipótesis nula. ¿Ya? Y aquí lo indica. Entonces, en principio, podemos aceptarla como admisible. Es posible que esa sea la media poblacional, pero nos gustaría obtener un procedimiento que cuantificara la posibilidad con la que pueda aceptar dicho valor o no. Es decir, dar cierta incertidumbre, dar cierto peso, así eso lo puedo decir, digamos, tan libremente. O sea, si puede ser así o no. Entonces, eso, digamos, va a ser una
posibilidad. ¿Ya? Entonces, importante aquí no olvidar cómo se calculan los intervalos de confianza, porque es algo que van a tener que seguir haciendo en lo que sigue en esto de contraste de hipótesis. Ahora empezamos con un poco de terminología sobre la hipótesis. Vamos a definir lo que es la unilateralidad y bilateralidad del contraste. Entonces, como norma general y por razones que justificaremos con mayor detalle en las próximas clases, ¿ya? La hipótesis nula corresponderá siempre a una igualdad. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a, como hipótesis nula, la media poblacional mu es igual a tanto. Y ese valor tanto tiene que estar dentro del, del intervalo de confianza para que sea un valor admisible. O sea, yo, por ejemplo, si mi intervalo de confianza es 20,11 a 24,89, yo no podría suponer, como hipótesis nula, que la media poblacional mu sea igual a 50, por ejemplo, porque es un valor que está muy fuera de este intervalo. Entonces, cuando yo hago una hipótesis, siempre tengo que tener más o menos en vista cuál es mi intervalo de confianza y realizar mi hipótesis nula en base al intervalo de confianza que ya conozco. Por lo tanto, en este caso, 24 sería un valor admisible. Entonces, la hipótesis nula siempre va a ser, y en este contexto, en este curso, va a ser suponer que la media poblacional, que el mu, va a ser igual a un número dentro de ese intervalo. Y vamos a intentar buscar algún método que me permita refutar eso. ¿Ya? Y para eso vamos a introducir algunos conceptos dentro de estos contrastes de hipótesis. Entonces, la hipótesis nula siempre va a ser la igualdad. Sin embargo, y aquí viene la diferencia, la hipótesis alternativa no ha de responder siempre a una relación de desigualdad completa. Entonces, aquí vamos a tener dos casos, la unilateral, ¿ya? Y la bilateral. Entonces, aquellos contrastes en lo que la hipótesis alternativa se defina mediante el signo diferente o no es igual, se llama contraste bilateral. Entonces, por ejemplo, si yo digo la media poblacional, no sé, que mi H0, me gustaría rayar un poco. Si yo digo que mi H0, entonces, que mi H0 en el ejemplo, digo mu es igual a 24, mi hipótesis bilateral, que sería H1, sería mu es diferente de 24. Y trabajo mi modelo con esta hipótesis nula y con esta hipótesis alternativa. Versus, digamos que si el contraste de hipótesis lo hago con el símbolo menor o mayor, se conoce como constante, eh, contraste unilateral. Entonces, en mi hipótesis, yo podría decir, por ejemplo, la media poblacional mu es igual a 24, o podría decir mi hipótesis alternativa, mu va a ser mayor que 24. ¿ya? Y trabajo, digamos, con esas dos hipótesis. En rigor, trabajar con una o con otra se hace de manera diferente. Entonces, es importante tener en cuenta, y por eso se clasifican como bilateral y unilateral. Entonces, bilateral, ocupamos el símbolo desigualdad para la hipótesis alternativa, y bilateral, perdón, y unilateral, ocupamos desigualdad, mayor o menor. Cualquiera de los dos casos, digamos, es válido para un constante unilateral. Entonces, va a depender del símbolo a cuál de las dos nos estemos refiriendo. El símbolo matemático con el cual definimos la hipótesis alternativa. Entonces, siguiendo con este hecho, planteamos un ejemplo distinto al de endometriosis, simplemente para justificar y poder identificar cómo es que mencionamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para los siguientes casos ficticios, digamos, pero que, digamos, sería bueno que ya empiecen a pensar en cosas de este estilo, porque, digamos, eh, son alumnos de tercer año, ¿ya? Y se pretende o se espera que sean capaces de desarrollar una tesis. Entonces, al desarrollar una tesis significa poder vincular ciertas cosas mediante el uso de estadística. Un ejemplo bastante bueno en ese sentido es el siguiente. Entonces, en un estudio se desea demostrar que el hecho de ser diabético altera la presión arterial de los pacientes. ¿ya? Entonces, yo tengo que establecer cuál es mi hipótesis nula, cuál es mi hipótesis alternativa para este hecho. Entonces, me dice un estudio
en un estudio se desea demostrar que el hecho de ser diabético altera también la presión arterial de los pacientes. ¿Ya? Entonces, tengo mi población, va a ser las personas con diabetes, ¿ya? Puta que leche ser diabético, eh, y quiero ver si eso significa que tengo, ¿ya? Si tengo problemas de, si tengo problemas de presión arterial. Entonces yo podría suponer, de aquí, no sé, que mu, que H0, en el primer caso, que H0, mi hipótesis es que mu es igual a un cierto parámetro que sería normal sobre las personas diabéticas. Y aquí puedo decir mu es igual a, dependiendo del parámetro que ustedes consideren normal, en presión arterial. Y mi hipótesis alternativa, que vamos a tomar bilateral, sería mu diferente del parámetro que estén tomando. Entonces ahí tienen las hipótesis que podrían trabajar en este contexto. ¿No? En este contexto. Entonces, por aquí tienen que tener cierto registro de la muestra de personas que tengan diabetes y ustedes quieran estudiar la presión arterial en esas personas. Versus, otro ejemplo dice, en un estudio se desea demostrar que un nuevo fármaco antipirético es realmente efectivo, es decir, realmente baja la temperatura de los enfermos de fiebre. ¿Ya? Entonces aquí quiero ver que un fármaco cumple con su función, que es bajar la temperatura. Entonces voy a tener, por un lado, temperatura normal y temperaturas de personas con fiebre. ¿Ya? Entonces aquí tengo dos grupos de control, o dos grupos que voy a estudiar. Entonces en el segundo ejemplo tengo dos grupos. En el segundo ejemplo tengo dos grupos. Personas con temperatura normal, entonces personas con temperatura normal, y personas con fiebre. Entonces, personas con fiebre. Entonces, la hipótesis, aquí vamos a decir que mu0 es la temperatura de la persona con normal. Entonces, temperatura normal. Y mu1 es la temperatura de alguien con fiebre. Temperatura de alguien con fiebre. Con fiebre. Entonces, mi hipótesis nula podría ser perfectamente que mu0, es decir, una persona con temperatura normal, tiene la misma temperatura con alguien con fiebre. O la hipótesis alternativa sería que una persona con temperatura normal tiene una temperatura menor a la temperatura con fiebre. Digamos que ahí tendría que empezar a hacer un estudio y contrastar esas dos hipótesis y ver qué es lo que ocurre. Obviamente uno espera, ¿ya?, que una persona con fiebre va a tener una temperatura más alta que una temperatura con temperatura normal. Y hay que ver cómo funciona el fármaco y en fin, se definen una serie de conceptos para poder trabajar este tipo de problemas. Pero en principio, lo primero que deben ser capaces de detectar es cuál sería una hipótesis nula, ¿ya?, es decir, lo que van a aceptar y van a buscar argumentos para refutarlo, o lo que sería una hipótesis alternativa, y en este caso sería una hipótesis alternativa bilateral, porque estoy definiendo con desigualdad. ¿Está? Entonces ahí depende mucho del contraste que se quiere realizar. ¿Me acuerdo? Estoy avanzando entonces. Espera un poco. Ahí está. Entonces, para seguir avanzando en los conceptos, vamos a definir lo que es la significatividad. Y de hecho, el objetivo fundamental, dice, de los contrastes de hipótesis será cuantificar la posibilidad con la que podemos aceptar la hipótesis nula.
Esta se mide como la probabilidad que tendríamos de equivocarnos en nuestra decisión si rechazamos la hipótesis nula. En cualquier caso, para llevar a cabo el procedimiento anterior, hemos de determinar cuál será el umbral para la probabilidad por debajo de la cual consideramos el riesgo de equivocarnos es bajo o no. Dicho valor se conoce como significatividad del contraste y habitualmente se denota con la letra A. Entonces, esta significatividad, ¿ya?, van a ser ciertos números que, digamos, mediante experimentos, no son cualquier número, sino que son los números que aparecen aquí, ¿ya? Entonces, en la práctica, totalidad de estudio estadístico, el valor que se suele elegir para alfa es generalmente 0,05, ¿ya? Aunque también suele tomarse 0,01 o 0,1, dependiendo de si queremos asumir menos o más riesgos de equivocarnos respectivamente, en caso de rechazar la hipótesis nula. En general, el parámetro más usual es 0,05, digamos, porque ha mostrado un buen comportamiento. Entonces, generalmente la significatividad va a ser ese parámetro, ¿ya?, y nos va a dar un cierto número y una cierta vamos a definir ciertas regiones de aceptación o rechazo para la hipótesis nula. Entonces, tienen que entenderlo como un numerito y que es un numerito que ustedes escogen, pero no es que escojan arbitrariamente, escogen entre las tres posibilidades que están aquí: 0,01, 0,1 o 0,05. Y el 0,05 es en general la más utilizada, así que vamos a usar esa en este curso, digamos, pero entendiendo que si ustedes quieren más adelante hacer un estudio estadístico de cualquier cosa, es válido usar cualquiera de las otras dos, ¿ya? Pero generalmente no salirse nunca de esos tres parámetros, ¿ya? Y la mecánica dice: para realizar contraste de hipótesis, una vez que hemos descrito los elementos fundamentales de los contrastes de hipótesis, estamos en condiciones de escribir la mecánica habitual para llevar a cabo este proceso. Y dividimos el proceso en 4 fases, ya, para poder refutar o aceptar nuestra hipótesis. Entonces vamos a buscar un pivote, vamos a calculamos el pivote, buscamos el pivote, calculamos cálculo del pivote y su probabilidad, delimitamos una región de rechazo, ¿ya? Es decir, vamos a dar ciertos parámetros y en base a esa región de rechazo y al pivote que calculamos con anterioridad, vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, digamos, esa es la mecánica, ¿ya?, de trabajo para poder hacer contrastes de hipótesis. Obviamente cada uno de estos elementos hay que estudiarlo de manera independiente: qué significa pivote, qué significa pivote y su probabilidad, cuál es la región de rechazo y la aceptación. Y bueno, la aceptación y rechazo, una vez que se establece cuál es la región de rechazo, es bastante evidente. Así que, digamos, este último paso, digamos, es casi natural conociendo los otros tres elementos, ¿no? Y, digamos, tenemos que centrarnos en buscar el pivote y la delimitación de la región de rechazo. Digamos, eso es lo esencial en este contraste de hipótesis, ¿no? Entonces, búsqueda de pivotes. Entonces, llamaremos pivote a un estadístico, es decir, a un numerito, función de los datos que dispongamos, que tenga una distribución conocida cuando asumamos como cierta hipótesis nula. Entonces, el pivote, digamos, va a ser la distribución que va a tener los datos, ¿ya? Va a ser la forma en que uno espera que se comporte la variable. Ese, digamos, va a ser el pivote. En nuestro caso, como estamos con una variable biológica, digamos que es la detección de endometriosis en mujeres, nosotros esperamos que esa variable o esa distribución sea una distribución normal. Y por lo tanto, como esperamos que sea una distribución normal, va a ser, digamos, la forma del pivote. Entonces, en el ejemplo, digamos, siguiendo con este ejemplo de endometriosis, ¿ya? Eh, chicos,